¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Lo importante de elegir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral. Consolidando la democracia. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández. Saúl. Buenas noches, Karen. Bueno, iniciamos con algunos elementos de contexto. El Salvador, nuestro país, es un país muy joven. El 56.6% de nuestra población tiene menos de 29 años. Pero la juventud salvadoreña también debe enfrentar algunos de los problemas más graves de nuestra sociedad: violencia, feminicidios, deserción escolar, desempleo y desigualdad entre poblaciones urbanas y rurales. En este contexto, Karen, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador presentó su informe sobre desarrollo humano 2018 titulado «Soy joven y ahora qué», y recomienda al Estado salvadoreño a diseñar políticas públicas que articulen la inversión focalizada en la juventud, aprovechando también el contexto de un bono demográfico, como tú has señalado, con esos números que nos mantienen en una posición privilegiada con una fuerza laboral pujante y que tendremos que aprovechar de acá hasta 2030 o 2040. Y con estos elementos puestos sobre la mesa de entrevista, hoy en Focos vamos a conversar con Jamie Muñoz. Ella es directora del Instituto Nacional de Juventud, el INJUVE. Planteamos estas preguntas generales. ¿Cuánto ha hecho la administración del presidente Salvador Sánchez Serén para acompañar a los diferentes perfiles de jóvenes salvadoreños? ¿Cuánto podrá hacer esta administración antes de que concluya su mandato en el próximo 2019? Y finalmente, ¿tiene voluntad y capacidad real el Estado salvadoreño para articular políticas públicas que eleven la inversión y el acompañamiento centralizado en jóvenes? Con estas preguntas damos nuevamente la bienvenida a Jamie Muñoz. Jamie, bienvenida. Bueno, buenas noches, Karen. Un saludo también a Saúl y por supuesto a la audiencia de este programa. Agradecer el espacio de la entrevista y hablar de uno de los temas fundamentales, que es precisamente el tema de juventud. Muy bien, Jamie. Nos parece relevante que usted esté en esta mesa para poder, de alguna manera, responder al contexto que el Informe sobre Desarrollo Humano 2018 destaca en materia de juventud, siendo usted titular del Instituto Nacional de Juventud del país. Mire, el informe señala que en la última década la tasa de homicidios en los jóvenes ha sido 53.4% mayor en promedio que la tasa de la población adulta. Nosotros revisamos la Ley Nacional de Juventud y hablaba de un derecho que hay que garantizar a la población joven. Es el derecho a la paz y a una vida en un entorno libre de violencia, derecho a la seguridad pública, jurídica y ciudadana. Al ver el contraste entre lo que la ley establece y los números que refleja el país, ¿usted cree que se ha fracasado en materia de seguridad en este mandato que tiene la ley para el Estado salvadoreño en garantizar seguridad a los jóvenes? Bueno, hay que decir que la legislación en materia de juventud es reciente, muy reciente. La aprobación de la ley fue en el año 2011, su entrada en vigencia fue en el año 2012 y la ley hace un trabajo de articulación y de coordinación interinstitucional por ser el tema de juventud transversal, y esto nos lleva, digamos, a hacer un trabajo en conjunto. Una de las cosas que hay que evaluar, digamos, antes de plantear si hay un fracaso o qué es lo que sucede, es precisamente hablar del tema de cómo la sociedad ve el tema de juventud. Eso es importante porque en los últimos años hemos tenido una agenda mucho más inclinada al tema de la represión más que al tema de la prevención.
En ese sentido, la labor de generar procesos que nos lleven al trabajo territorial, a la coordinación con los gobiernos locales, con las comunidades, con las iglesias, con las ONGs, sigue siendo un gran desafío para los que tenemos competencia en materia de prevención, pero también para la sociedad salvadoreña. Yo creo que es importante lo que hemos hecho en materia de prevención. Lo que sucede con la prevención es que tú no puedes medir, mides cuántos homicidios, mides cuántos condenados, pero no puedes medir cuántos no llegaron a la pandilla porque es el resultado de la prevención. Ahora, hay un fenómeno que es real y es este porcentaje donde se señala un 53.4% la tasa de asesinatos mayor en jóvenes que en adultos. Ante esa realidad, ¿qué tipo de política o iniciativa el INJUVE puede diseñar para comenzar a atender esa realidad, Jamie? Sí, el INJUVE cuenta con un modelo de prevención de violencia que fue diseñado con apoyo de la Unión Europea desde antes, cuando existía el Consejo de Seguridad Pública, un esfuerzo que hemos venido articulando, que hemos venido fortaleciendo, que ha tenido en estos últimos años un impulso importante con la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y eso nos hace darnos cuenta que la tarea de prevención, que la tarea del fortalecimiento de las instituciones pasa también por un apoyo decidido de la sociedad entera. El impulso que ha tenido el Plan El Salvador Seguro es importantísimo. Cuando nosotros revisamos ahora en el monitoreo del Plan El Salvador Seguro, cuando vemos la reducción de la violencia en los municipios de intervención, tanto de la primera fase como de la segunda fase, es significativa. Los homicidios han bajado más del 50%, las extorsiones al igual. Y hemos visto además cómo hay una reducción de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que a nivel nacional aparece del 5%, pero en los municipios del Plan El Salvador Seguro la reducción es de más del 30%. Entonces significa que un programa, por ejemplo, como el Jóvenes con Todo, que su estrategia tiene un alto componente de prevención de violencia, sí dan resultados, pero que también necesitamos recursos para Pero tenemos indicadores. Ya Saúl estaba citando, por ejemplo, como la tasa de homicidios es más alta para hombres jóvenes, sobre todo, que para hombres adultos. Claro. Pero, Jamie, cuando comparamos, en efecto, el grupo poblacional que más muere, que más es afectado por la violencia homicida son los jóvenes. Debemos de recordar también que somos un país joven. El 60% de la población es menor a los 35 años. Eso sucede también por una de las mayores fortalezas y una ventana de oportunidad que tenemos, que es el bono demográfico. En el año 2035 esa realidad va a ir cambiando y entonces la población va a ser mucho más adulta que la joven. Entonces, claro, eso nos lleva a una realidad que es que quienes mueren más, por supuesto, son nuestros jóvenes. Precisamente por eso, Jamie, porque un 49.1% de los jóvenes viven en hogares con restricciones debido a la inseguridad y porque el mismo informe sobre desarrollo humano señala que el 44% de los casos de feminicidio son mujeres jóvenes las víctimas. ¿No es importante entonces que el INJUVE proponga un enfoque de juventud en materia de seguridad pública? ¿Existe ya, digamos, conversado con un Ministerio de Justicia y Seguridad atender este fenómeno con la particularidad de la juventud y no como un hecho de violencia general? Bueno, quiero comentar que el Ministerio de Seguridad es parte de la Junta Directiva del INJUVE. O sea que el organismo máximo de dirección, quien toma las decisiones, quien aprueba la estrategia para ver qué acciones se van a vincular, está el Ministerio de Seguridad. Con ellos hemos venido trabajando en diferentes vías. En el caso del Viceministerio de Prevención, hemos trabajado en los territorios en la implementación de un programa que se conoce como Actívate por la Convivencia. Es un programa coordinado y articulado con el Ministerio de Cultura, con el Instituto Nacional de los Deportes, donde lo que pretendemos es visibilizar a la juventud con sus potencialidades y con toda esa energía y con toda la capacidad que tienen los territorios. Eso es por una parte para implementar el modelo de prevención de violencia, pero por otro lado hemos trabajado junto al Ministerio de Seguridad y creamos dentro del INJUVE el Observatorio de Medios. El Observatorio de Medios hace un monitoreo semanal de los medios impresos y escritos, los digitales, con la lógica que podamos monitorear qué clases de noticias se muestran todas las semanas, si son positivas o negativas. ¿Están midiendo el impacto que esto tiene realmente en atender el fenómeno, Jamie? Porque se entiende, digamos, las medidas y que podrían tener, digamos, un carácter simbólico importante, pero en resultados concretos, ¿hay algún número que a ustedes les permita decir estamos haciendo lo correcto en materia de seguridad? Lo que sucede es que la parte que nos corresponde a nosotros como instituto tiene que ver con el tema de la prevención.
Yo lo que creo es que el abordaje de la violencia y la criminalidad tiene que hacerse de manera integral y cada quien debemos hacer lo que nos corresponde en nuestra competencia. Y en el caso nuestro nos corresponde la labor de prevención de violencia. Y eso implica una labor de coordinación y articulación que a mi forma de ver, claro, no puedo decir que tiene resultados excelentes, pero que da resultados. Hemos creado junto a la Policía Nacional Civil un protocolo de atención para los procedimientos al momento de que sean jóvenes los que deben atenderse. Sí. Ahora, justamente, ya que está hablando de coordinación en particular con una institución como la Policía Nacional Civil, tenemos que recordar también algunos datos. El último estudio de opinión pública de la UCA señala que el 15% de hombres jóvenes reporta alguna forma de maltrato directo de la policía. Usted ha denunciado con el presidente de la República el abuso de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada contra los jóvenes en las comunidades. De hecho, digamos, eso es una de las cosas que sucede y que los jóvenes lo comentan, y por eso mismo nos hemos sentado tanto con el ministro de Seguridad, tanto con el director de la policía y por supuesto con el conocimiento del presidente para construir mecanismos que nos permitan eso. Es decir, debemos desmontar la idea entonces de que todos los jóvenes son violentos, y para eso la policía juega un papel importante. La creación de la policía comunitaria y la vinculación de la policía en las estrategias de prevención de violencia con otros actores tiene precisamente esa lógica de desmontar una manera de ejercer autoridad a través de la fuerza. Ahora, ¿no? Jamie, cuando usted nos dice, sí, nos hemos sentado con el presidente, con el director de la policía, con representantes de la Fuerza Armada, sentarse, esta conversación, y en su caso particular, implica reconocer que estas instituciones del Estado, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, repiten y ejecutan patrones de persecución y abuso contra los jóvenes. ¿Usted reconoce estos patrones? Lo que sucede es que hay denuncias y no, digamos, yo como directora no puedo decir no existe, ¿no? Hay jóvenes que han generado denuncias y en base a esas denuncias, en base a algunas expresiones que también, digamos, los equipos han tenido... Tenemos condenas también. Correcto, condena, entonces, el caso de San Blas, precisamente por esos casos es que nosotros hemos buscado mecanismos, construir una política interna de generar procedimientos y protocolos de atención a los jóvenes es una de las cosas que la policía reciente... ¿Usted reconoce estos abusos? ¿Usted reconoce que otras instituciones del Ejecutivo están ejecutando abusos contra jóvenes en los territorios? Lo que he podido constatar a través de los casos que usted ha mencionado y de lo que también nosotros como institución tenemos. Muy bien. Jamie, al final de cuentas, usted como titular del INJUVE, ¿no considera que es necesario controles mucho más estrictos sobre la manera en la que la seguridad pública está interviniendo en las comunidades? Porque usted dice, logro dimensionar que existe esta problemática, está registrado en medios por la justicia. Digamos, la misma policía ha demostrado no tener las capacidades internas para poder controlarlo. ¿Usted no cree que el INJUVE requeriría más recursos o de qué manera poder acompañar a la policía para monitorear que la intervención en los territorios es apegada a derecho y no discrimina a jóvenes? Bueno, creo que esa es una labor de acompañamiento que compete también dentro de lo que puede establecer los marcos legales. Si hablamos de presupuesto para el tema de financiar la seguridad, el INJUVE sigue requiriendo el presupuesto. Yo por eso mencionaba, apenas esta es una institución que cumplió 6 años de existencia. Su presupuesto sigue siendo muy bajo y su competencia, según la ley, es mucho más amplia que lo que, digamos, podemos hacer con los presupuestos bajos. Es importante eso, digamos, ponerlo también en el debate, en la opinión pública, porque eso debe generar un fortalecimiento institucional que nos permita también responder. ¿Usted va a exigir pero no eso? ¿Lo va a exigir usted con mayor fuerza a De hecho, lo vengo haciendo desde mi gestión, y hay muchas cosas que hemos logrado precisamente por venir estableciendo que hay mecanismos, que hay que construirlos, que hay protocolos, que hay que crearlos, que hay cosas que hay que cambiarlas en la manera en que se hacen. Tenemos que hacer una pausa, pero Jamie, antes me gustaría dejar este tema sobre la mesa. Usted estaba diciendo que ya están trabajando un manual de cómo en la Policía Nacional Civil deben de abordar los casos en los cuales los detenidos sean jóvenes. Sí. ¿Qué avances han habido específicamente en este tema?
Es una política interna de atención donde, digamos, se van a generar protocolos de cómo deben hacerse los registros cuando se traten de jóvenes, cuál es el procedimiento que debe establecerse. Porque no existían estos protocolos anteriormente. Existían, entiendo que existía una base, pero muy general, y ahora hemos avanzado dependiendo también lo que establecen los marcos internacionales, lo que establece también la Ley General de Juventud. Y yo lo que sí debo también de decir es que las autoridades de seguridad han mostrado una gran apertura para poder resolver y para buscar también soluciones al problema. Excelente, Jamie. Vamos a hacer la pausa, Karen. Hacemos una pausa. Estamos conversando esta noche con Jamie Muñoz. Ella es directora del INJUVE, el Instituto Nacional de Juventud. Ya regresamos. Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Continuamos en Matices. Esta noche se encuentra en este set de entrevista Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de Juventud, INJUVE. La pregunta que nos hacemos es, ¿ha hecho lo suficiente el gobierno de Sánchez Serén para la juventud en el país? Y ya, Jamie, usted respondía aspectos que tienen que ver con la amenaza de la violencia y el desarrollo en los jóvenes. Queremos hablar sobre otros temas. El mismo informe sobre desarrollo humano presentado esta semana destaca que el 28.5% de jóvenes no estudia ni trabaja. De ese total, el 77% son mujeres. Y además señala que, como recomendación, el Estado debe impulsar una educación media universal y pertinente a las realidades económicas, sociales y territoriales. Sabemos que su institución se articula con el resto de instituciones de carácter nacional y a mí me gustaría saber qué opinión tiene respecto a la gestión en materia educativa del gobierno del que usted participa, porque este gobierno prometió una inversión del 6% del PIB, que seguramente podría traducirse en mayor inversión en educación media, pero no ha logrado llevarla a cabo. ¿Ha habido algún tipo de valoración suya respecto a la política educativa del gobierno? Bueno, yo quiero mencionar que el tema de la educación es el gran desafío y el gran reto que tenemos. Ese informe que tienes ahí precisamente que mide el gasto público social, que lo hizo el Fondo de Población, marca que hay un aumento significativo en cada uno de los años, desde el año 2012 hasta la fecha, importante. Y una de las áreas en las que más se invierte ese gasto público social en materia de juventud es precisamente educación. Todavía no alcanza, digamos, un nivel que quisiéramos en relación al Producto Interno Bruto, pero creo que es importante. Una de las cosas que creo que es bastante relevante es precisamente una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de apoyar más el presupuesto de la Universidad de El Salvador, que permitió que más de 40.000 estudiantes ahora no tengan que pagar esa matrícula ni la cuota mensual, los que corresponden a los institutos públicos. Además, la creación de la universidad en línea, ¿verdad?, que requiere, por supuesto, una
una cobertura mayor, pero ha sido importante para generar el acceso a la educación superior. Después hemos venido trabajando específicamente otros esfuerzos como el Seamos Productivo, que ha estado a cargo del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que lo que hacemos es hacer durante el proceso del bachillerato adaptado a la formación más técnica, más vocacional y que finalice precisamente con que los jóvenes puedan iniciar un emprendimiento que les permita generar ingresos. Ahora, Jamie, entendemos, usted destaca de alguna manera la inversión y los logros que se tienen identificado en esta materia, pero es curioso porque junto a los logros que usted destaca hay otras cifras que contrastan. La deserción, por ejemplo, de personas jóvenes entre los 15 y 19 años es de 37.7% en estos momentos en el país, y dentro de estos aspectos el costo para el acceso a educación es uno de los asuntos que lleva a que las personas dejen de ir a la escuela o al estudio. Es decir, yo entiendo que usted dice hay una serie de logros que hemos impulsado, pero ¿esto realmente está generando impacto, Jamie? Sí, mire, bueno, yo fui parte y fui del consejo directivo que elaboró este informe. Y lo que medimos de la deserción escolar fue el año 2017. Si revisamos el año 2015 y el año 2016, es mucho más alta que ese 37.7%. Lo que significa es que venimos haciendo una reducción. Yo estoy de acuerdo con que la educación media sea universal. Creo que eso, digamos, deberíamos de lograrlo en los próximos años, debería de ser un desafío. La inversión en educación será un desafío, fue para este gobierno y seguirá siendo para el próximo gobierno. Por eso al final, cuando elaboramos y terminamos el informe, una de las cosas que también se valora es que no puede haber mayor inversión y precisamente en el tema de educación si no logramos dos cosas. Una es un diálogo político en la que coincidamos que la inversión debe ser prioridad para el país. Y la segunda es una reforma fiscal que nos permita generar los ingresos necesarios para poder tener los recursos para echar a andar, porque creo que todos estamos de acuerdo con que la educación sea, no solo la media, sino la superior, sea universal. Y con esos dos elementos que pones sobre la mesa, ¿en qué falló entonces la administración del presidente Salvador Sánchez Serén para cumplir esta promesa de incrementar la inversión en educación al 6% del PIB? Yo más que fallar lo vería en el sentido más positivo, ¿verdad? Como el informe también ve a los jóvenes en el sentido más positivo. Aunque usted ya pone estos dos elementos de diagnóstico. Y es que, digamos, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no puede verse como un fracaso cuando ha habido un aumento significativo en la inversión en educación. No solo en educación, sino también en salud, en vivienda. Entonces no podemos verlo. Sin embargo, sabemos que los desafíos son grandes y que el próximo gobierno deberá hacer un esfuerzo para seguir aumentándolo. Pero yo lo que creo era llegar al 6% del PIB. Yo lo que creo, aumentó, claro. Sí, yo lo que creo es que uno de los temas que tenemos que avanzar más, y para eso hay que tener, digamos, condiciones políticas, ¿verdad? Y condiciones de otros actores fundamentales, es la reforma fiscal, ¿verdad? Una reforma fiscal que nos permita avanzar en esa dirección. Ustedes saben que la toma de decisiones de un gobierno depende también de una correlación de fuerzas que sea favorable, ¿verdad? No ha sido posible, creo, en estos últimos años. Sin embargo, tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa cuando justamente en algunos periodos lograba acuerdos con Ghana, por ejemplo. Creo que eso sucedió mucho más en el gobierno del expresidente Funes, más que en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Aunque sí han habido algunos acuerdos, pero no para temas tan grandes y de tanta trascendencia como es un tema de la reforma fiscal. Jenny, hay otro aspecto que está muy vinculado a la formación, a la educación de los jóvenes en el país, y es su salida laboral. El mismo informe del que usted participó y usted conoce muy bien, señala que entre los jóvenes que encuentran trabajo, solo el 3.1% tiene un empleo decente, mientras que un 27% alrededor de estos está en un subempleo o aquellos que no tienen prestaciones laborales suficientes en el esquema laboral de estos jóvenes. Nos gustaría saber qué tipo de política pública usted está recomendando también al gobierno para poder atender esos índices que son altos y que mantienen una participación de jóvenes en el empleo informal. Sí, de hecho nosotros ya trabajamos una política pública encaminada en los dos componentes, el desarrollo de capacidades y habilidades de los jóvenes y su incorporación a la vida productiva y al mercado laboral. Es el programa Jóvenes con Todo. Jóvenes con Todo va a generar en 2 años una inversión de $18 millones.
18 millones de dólares que han estado destinados precisamente a ese desarrollo de capacidades de los jóvenes. Tenemos cerca de 1.000 jóvenes estudiando carreras técnicas en el IDCAFEPADE, 700 que estudian en la Universidad de El Salvador. Tenemos más de 2.000 que hemos formado en emprendimiento y 1.040 que han sido entregados Capital Semilla. Eso es importante porque es una política integral y ahora el desafío mayor es cómo esos jóvenes, cuando tienen desarrolladas sus capacidades y sus habilidades, los incorporamos al mercado laboral. Justo eso le quería preguntar. En 2 años que tiene funcionando el programa Jóvenes con Todo, ¿cuántos jóvenes han sido beneficiados o han estado dentro de los programas que ofrece? Actualmente tenemos 15.810 jóvenes. Y de esos 15.810 jóvenes, ¿cuántos están colocados ya en un empleo formal? Tenemos alrededor de 600 que han sido colocados en empleos permanentes. Tenemos 2.700 que han iniciado y algunos siguen estando en proceso general de pasantías. La pasantía laboral la definimos en el programa como una estrategia para ganar experiencia laboral, que es lo que muchos de los jóvenes no tienen en el país, y cuando van a una entrevista de trabajo no tienen la posibilidad de ser contratados por la falta de experiencia. En ese sentido fue que la pasantía laboral y muchos de esos jóvenes que han sido ahora colocados en empleos permanentes vienen de ese proceso de la pasantía laboral. Pero estos 600 jóvenes aproximadamente es menos del 10% que han logrado conseguir un empleo. Yo les quiero mencionar que el programa Jóvenes con Todo es un programa que tiene 3 componentes. Uno es el empleo, otro es la empleabilidad y otro es el emprendimiento. Y precisamente la meta que nos pusimos de empleo era del 10%. Porque no aspirábamos que Jóvenes con Todo resuelva el problema de trabajo que tienen los jóvenes. Es una política pública que atiende, pero que debe, digamos, vincularse a otras políticas. Emprendimientos sostenibles. Bueno, esta meta queda por debajo del 10%, pero ¿y emprendimientos sostenibles cuántos casos tienen reportados? Hemos generado alrededor de 300, bueno, para ser exactos, 398 emprendimientos que aglutinan a más de 2.000 jóvenes porque son asociativos. De ellos, la mayoría, por lo menos, digamos, sigue manteniéndose vigente. Tenemos de toda clase de emprendimientos, unos que son más por necesidad, otros por oportunidad y otros que tienen la facultad de sostenerse y que se han desarrollado y que algunos tienen hasta 5, 10 personas contratadas en su emprendimiento. Jamie, usted destaca estas cifras y dentro del universo de demanda del país en materia juvenil que tienen la necesidad de un acceso a un empleo, por supuesto que es importante que se estén generando ya resultados, pero sigue siendo muy pequeño el grupo de beneficiados respecto a la demanda total del país. ¿Qué tipo de acciones está impulsando usted de carácter bilateral con el presidente de la República para poder ampliar los beneficiarios del programa? Porque si esto le está ya generando cumplimiento de metas, es porque está funcionando de alguna manera. ¿Hay alguna voluntad por parte del presidente expresada de apoyarle para ampliar este programa? Mire, yo les quiero contar que inicialmente, digamos, lo que nosotros queríamos es que el gobierno hiciera un préstamo con el Banco Mundial de 130 millones para invertirlos en procesos de educación de los jóvenes. No lo logramos a pesar de que ya había una negociación avanzada entre el gobierno y el Banco Mundial, y el Banco Mundial habíamos cumplido todos los requisitos. ¿Inicialmente cuándo, Jamie? Hace 3 años, hace 3 años. Y luego el banco hizo una misión para reunirse con las fracciones legislativas y bueno, las fracciones de oposición dijeron que no estaban de acuerdo con invertir 130 millones en un programa para atender a los ninis. En ese sentido, entonces buscamos otras alternativas y logramos el año pasado tener 20 millones de la donación de la Unión Europea a través del Plan Social que están siendo entregados, van a ser entregados por 4 años. Cada año nos otorgan entre 3, 4 o 5 millones de dólares. Pero aquí hay un dato importante al que, digamos, yo considero que debemos avanzar, y es que precisamente el Banco Mundial va a tener una nueva misión la próxima semana. Y el banco sigue interesado en la intervención de Jóvenes con Todo. Además, porque le han venido dando seguimiento y la cooperación le ha dado. Creo que la Unión Europea no hubiera decidido invertir 20 millones de dólares en un programa si no diera resultados.
si la cooperación internacional, si los bancos, digamos, están de acuerdo en que debemos invertir, ¿por qué nosotros mismos no tomamos los acuerdos políticos para hacerlo? ¿Está respaldado usted por parte del gobierno para hacer las negociaciones con el resto de fracciones legislativas y conseguir un consenso para mover ese préstamo? En algunas cosas los hemos hecho. Mi gestión está por terminar porque yo, digamos, termino mi gestión en el próximo año, pero será importante que si hay nuevamente condiciones para generar un préstamo que nos permita financiar, porque además eso coincide con lo que plantea el informe. El informe plantea atender 5 grupos vulnerables y uno de ellos son los jóvenes que salieron de la escuela o que están en peligro de desertar de la escuela, las mujeres jóvenes que no estudian y que se dedican a las labores de cuidado, los jóvenes rurales, los jóvenes en riesgo y los jóvenes que están precisamente en esa transición, ¿verdad?, del bachillerato al mundo productivo o al mundo laboral. Es importantísimo que definamos y cuando construimos el informe y pensamos que una de las cosas que se iba a plantear era una arquitectura de política pública integral, coincidimos precisamente en que la intervención de Jóvenes con Todo es una experiencia pequeña, pero es una experiencia que nos ha aportado y nos ha dado el resultado para poder avanzar a una política más robusta, más eficiente y por supuesto que sea más integral. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a Jamie Muñoz. Ella es directora del INJUVE, el Instituto Nacional de Juventud, y bueno, ya ha dejado puesto en esta mesa de entrevista el gran desafío que tiene este país, no solo de diseñar políticas públicas, sino de lograr consensos políticos para financiarlas en apoyo a las poblaciones más jóvenes. Gracias, Jamie. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros hacemos una pausa, regresamos con más contenidos en Focus.